En 1989 se lanza Ghost in the Shell, un thriller de ciencia ficción futurista con tonos de cyberpunk, donde se habla de una sociedad donde hombre y máquina están estrechamente relacionados. Todo el mundo conserva su individualidad, pero transfieren toda la información de su cerebro a una central siempre conectada. En el año 1995 se estrenó la primera película basada en dicho manga, y varios años después tenemos la serie anime Ghost in the Shell Stand Alone Complex. Es en este anime donde nos vamos a centrar. Masamune Shirow, creador de la saga, quería interesarse a través de este universo por las consecuencias morales y filosóficas de la unión entre hombre y máquina, y del desarrollo de inteligencias artificiales omnipresentes que pueden tener acceso a toda nuestra información neuronal constantemente. A través de su narrativa discute sobre la propia identidad del ser humano y sobre si seguimos existiendo después de tanta artificialidad. Es un tema muy recurrente en la ciencia ficción futurista que se trata el tema de la robótica. El mayor exponente de este fenómeno lo tenemos con Isaac Asimov, y en el cine nos podemos encontrar con películas como Chappie, Matrix, Ex Machina y Yo Robot, basada en la obra de este autor. El planteamiento siempre es el mismo: el ser humano que teme a la máquina, el ser que se pregunta si esa inteligencia artificial puede alcanzar su total autonomía, que teme que por esa misma autonomía la máquina se termine rebelando y termine sometiendo al humano. Shirow le da la vuelta a este planteamiento. Asume que el ser humano y la máquina ya están interconectados, tanto que puede llegar el momento en que no se diferencie tanto dónde empieza uno y dónde termina el otro. No es un temor por la supervivencia o la supremacía, es un temor por la identidad humana. A partir de aquí podemos empezar a discutir. Sin embargo, a pesar de ser un manga y anime creados a finales de los 80, consiguieron predecir bastante bien cómo nos íbamos a encontrar en estos tiempos. Ya estamos interconectados a través de Internet. Cualquiera puede acceder a nuestros datos con la habilidad pertinente, solo que acceden a nuestro ordenador, no a nuestro cerebro. En Ghost in the Shell sigue habiendo trama política y de corrupción. Existen megacorporaciones que buscan su hegemonía, se habla de ciberterrorismo y de rebelión en las redes, hay tramas sobre refugiados y su situación en países extranjeros. Resumiendo, o han sabido predecir muy bien el futuro, o el ser humano siempre ha tenido los mismos problemas sociales a lo largo de la historia. Yo me decanto por lo segundo. Pero vayamos al tema. Ghost in the Shell sigue las misiones de la Sección 9, un grupo de élite que investiga casos de ciberterrorismo y corrupción interna, en un Japón que se ha convertido en una superpotencia económica mundial. Sin mencionar que para llegar a esta situación, el mundo ha pasado por un periodo de decadencia y 2 guerras mundiales más. En esta realidad futurista, cada persona conserva su identidad individual, pero sus cerebros están conectados constantemente. Podemos transferir conocimientos, habilidades y otras funciones de nuestro hardware externo. Y con hardware me refiero a que la mayoría de la gente hace uso de protésicos cibernéticos, partes del cuerpo robóticas. Y ahora viene la primera cuestión. ¿Podríamos llegar a vivir en un futuro próximo esta realidad? En cierto modo, ya estamos constantemente conectados. Internet es ahora la principal puerta de entrada de toda la información a la que tenemos acceso, y es ahí donde volcamos todos nuestros datos, queramos o no. Y en este contexto avanzado de ciberganización nace el principal problema de la trama de este anime, un fenómeno que puede llevar al traste esta nueva sociedad y modo de vida, el complejo de autosuficiencia. Resumiendo, son personas que llegan a la certeza de que no viven conectadas e intentan desarrollar su propia individualidad al margen de cualquier marca social, y para ello atentarán directamente contra cualquier elemento que consideren represivo. Ghost in the Shell lo plantea como un trastorno mental con muchas similitudes a la paranoia, y que además se contagia del mismo modo que un virus. Y aquí viene la siguiente pregunta. ¿Podríamos llegar a sufrir este complejo de autosuficiencia a día de hoy? Vale, para empezar, este complejo realmente no existe. Fue inventado para el contexto de esta trama. Sin embargo, no significa que no esté basado en algo real. La idea de intercambiar información de cerebro a cerebro no es tan fantástica después de todo. El otólogo Richard Dawkins, autor del Gen Egoísta, ya planteaba la existencia de ideas básicas denominadas memes, que se transmitían de individuo a individuo no solo en su proceso de socialización, sino también de forma genética. Aunque los procesos siguen siendo los clásicos, nada de conectar cerebros vía USB. Lo curioso es que este complejo, según Ghost in the Shell, se da cuando una persona deja de obedecer sus intereses y empieza a seguir exclusivamente un ideal.
Es decir, esta patología está provocada por un conjunto de ideas, ya están bien o mal organizadas. Se dan más que por un daño físico o psíquico. Esto tiene más sentido de lo que parece. El marketing viral por internet nos permite captar una misma idea de forma masiva, de contagiarnos con un nuevo símbolo. El devenir de la moda se basa en eso mismo, o si queremos un ejemplo más radical, Daesh capta y adoctrina a muchos de sus adeptos a través de las redes sociales. Existen grupos sociales que se denominan antisistema, que actúan directamente contra las muestras de globalización para defender sus ideales, y a nivel individual, si hablamos de psicopatología, existe el trastorno de personalidad paranoide, personas que buscan el aislamiento por una desconfianza patológica en los demás. No es tan raro entonces encontrarnos con estos conceptos a día de hoy. Como dije antes, Ghost in the Shell plantea sobre todo problemas sociales que siguen muy vigentes a día de hoy. Todavía queda una cuestión y que también plantea este anime. ¿Puede una inteligencia artificial evolucionar y convertirse en una inteligencia real y por lo tanto hacer que la máquina se convierta en un ser consciente y vivo? Shiro es optimista en este sentido y da respuesta a este debate con los tachikomas. Como valoración personal, los tachikomas son tanquetas diseñadas para el combate urbano, pero todo aquel que haya visto la serie no puede negar que son adorables. Durante toda la serie, estas máquinas mantienen un debate sobre su propia existencia y naturaleza. Cada tachikoma desarrolla su propia personalidad, pero entre todos siguen compartiendo experiencias a modo de mente colectiva. De hecho, son capaces de diferenciarse de otras máquinas o de otros seres vivos, empiezan a discutir sobre las emociones y las relaciones humanas, y terminan obteniendo un respeto sobre la vida por encima de cualquier cosa, entendiendo con ello conceptos como el sacrificio. En conclusión, Ghost in the Shell, más que ser una especie de crítica social, es más bien una promesa de lo que nos podemos encontrar dentro de algunos años. Lo más destacable, a mi parecer, de este anime es su atmósfera, su realidad. La idea de una sociedad donde el ser humano y la máquina estén completamente fusionados. No he tocado personajes, puesto que a mi parecer todos son correctos, demasiado correctos. Tanto que podrían rozar casi todos el cliché de Marisú durante la primera temporada, sobre todo. No es hasta la segunda hasta que nos empiezan a sentir acorralados. Togusa seguramente haya sido quien más llamó mi atención. Se le veía más humano, más dado a dejarse llevar por sus emociones, aunque no le quitaba en absoluto profesionalidad. Y sí, todos estáis esperando que hable de la teniente Kusanagi. Sé que todos los hombres de la audiencia se dejarían detener por ella, pero es demasiado perfecta, dejando la sexualización aparte. Eso sí, de ella destacaría un momento muy concreto. Si tienes un problema con el mundo, ¿por qué no lo cambias? Si tienes un problema, cierra los ojos, cierra la boca y vive como un ermitaño. ¿Acaso creíais que iba a ser uno de sus desnudos? Vamos a ver, esto es YouTube, aquí no puede haber ninguna teta. Estas han sido mis impresiones sobre Ghost in the Shell, y ya que hemos terminado, dejad que guarde esto en mi disco duro. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.